Buenos días. Yo tengo miedo de los micrófonos, perdón, no lo vi. Tengo miedo. ¿Cuántos de nosotros tenemos temores? ¿Sí? Casi todos, ¿no? Bueno, todos realmente. Lo que vamos a ver hoy es la historia en Lucas capítulo 20, digo, el 26, no, el capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículos 26 al 56. En este capítulo son 3 historias y podríamos hablar de varios aspectos de las historias, pero quiero enfocarnos en el temor, porque en las 3 historias vemos el temor. Todos de nosotros a veces tenemos miedo de algo, ¿no? Entonces vamos a ver lo que enseña aquí acerca del temor y otros pasajes también. La primera historia es acerca de un endemoniado. La segunda historia acerca de una mujer con una enfermedad de flujo de sangre. Y la tercera es que una hija de un señor que se llama Jairo que muera. Esta misma historia de Lucas capítulo 8 también se encuentra en Mateo 8 y 9 y también en Marcos capítulo 5. Pero solamente para hoy vamos a ver esta historia según Lucas capítulo 8. Entonces vamos a empezar por leer versículos 26 al 29. Vamos a ir parte por parte en la historia. ¿Hay un voluntario que quiere leer estos versículos? ¿No? Ok. Ah, ¿sí? Ok, gracias. 26 al 29. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado de los lagos de la Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que vivía en el pueblo le salió al encuentro. Hasta el 29. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies, entonces clamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y, aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas? Está ahí ahora. Gracias. Muchas gracias. Ahora, esto es una historia de una persona que entra en él unos demonios y lo controla. ¿Esto puede pasar hoy en día también? ¿Cuántos de ustedes han conocido a un endemoniado? ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Cómo estuvo? Pues es mi sobrina. Ajá. Que padece de esquizofrenia. Sí. Y en una ocasión que vino aquí a la reunión de jóvenes, le estaban compartiendo el evangelio y ella dijo que creía. Entonces le dijo mi esposo: si quieres, siéntate y vamos a orar por ti. Entonces pusieron su mano a los chicos y se empezó a sentir así en su cabeza, así todo, que se movía y fue muy fuerte. Bueno, es lo que me cuentan. Fue muy impactante eso, y varios jóvenes que incluso pudieron todavía sentir parte de su cabeza se quedaron así, ¿no? Pero después de estar orando mucho tiempo, ella se calmó y a la fecha ya todavía continúa escuchando voces, y es atormentada realmente por demonios. Ok, muchas gracias. Ahora, sí, esto puede pasar hoy en día también y
y no, yo personalmente no he conocido a nadie que ha experimentado eso, pero sí puede pasar. ¿Esto puede pasar a los cristianos también? No. Los cristianos, nosotros que somos los hijos de Dios, ¿quién mora en nosotros? Dios, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros, los demonios no pueden entrar también para controlarnos porque ya tiene ese lugar el Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir con esto. Quise solo mencionar esto muy rápido. Pero en la historia de Mateo, aquí, en esta historia, ¿cuántos endemoniados hay? 1. Pero en Mateo capítulo, no recuerdo si es 8 o 9, dice que son 2 de endemoniados. Pero es probable que solamente hay uno que habla y por eso Lucas solo menciona uno de ellos. Entonces, este hombre no tiene control, ¿no? Es desnudo. ¿Cuántos vinieron a la iglesia hoy desnudos? Qué bueno. Nadie. Bueno, él no estaba desnudo por su propia decisión, era porque los demonios lo controlaban. Y vemos muchas cosas de él en este pasaje de 26 al 29, como él no tiene el control. Es lo mismo con un borracho, bueno, semejante, porque un borracho, ¿qué controla el borracho? Ahora, y no se puede controlar. Bueno, por eso dice Efesios 5 que no permitimos que el alcohol nos controle, sino el Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos que un endemoniado que es controlado por los demonios. Ahora, los demonios aquí reconocen la deidad de Cristo. ¿Sí o no? Verso 28, ¿cómo lo llaman? Dice, al ver a Jesús, en verso 28, al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Reconoce la deidad y también en verso 31 dice, vamos a volver a esto, pero dice, y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. ¿Alguien sabe qué es el abismo? Un precipicio. ¿Ok? ¿Sí? Y específicamente, esto es el lugar final para los demonios, para Satanás y los demonios, donde en el futuro ellos van a ir allí sin escape, van a quedarse para siempre. Entonces, esto es lo que estaba pasando aquí. Bueno, están diciendo, reconociendo el poder que Jesús tiene, reconoce que Él tiene la autoridad para mandarlos al abismo. Bueno, entonces vamos a leer ahora versículo 30. Yo lo leo, solo es un versículo. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión contestó, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Qué significa la palabra legión? Sí, en Roma, un grupo de 6,000 soldados era una legión. Entonces, este hombre, o entre los dos, o no sabemos porque no dice exactamente, pero eran 6,000 más o menos. Realmente, probablemente dijo una legión porque eran muchísimos, eran miles de demonios que entraron en su cuerpo. Ahora versos 31 a 33. ¿Hay alguien que quiere leer esta parte, por favor? (31 a 33). Y estos le suplicaron a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos pareciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraban en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Gracias. Ahora,
Una pregunta. ¿Por qué Jesús manda los demonios a los cerdos? ¿Sí? Porque son animales. ¿Son animales qué? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Sí? La Biblia dice que ellos le pidieron a Jesús que los mandara a conocerlos. Ujú. Y él inmediatamente dijo, ya. Sí, ok. Los dos yo creo que tienen parte de eso. Para los judíos, los cerdos, ellos comían cerdo, ellos comían tacos al pastor, no, ellos no comieron cerdo, era un animal sucio para ellos. Posiblemente por eso. En este tiempo está Jesús con los judíos o gentiles. Con los gentiles. ¿Los gentiles comieron puerco? Probablemente. Sí, tuvieron 2,000. Estaban cuidando 2,000 probablemente para comer. Entonces sí, comieron los cerdos, pero para el judío no. La Biblia no dice por qué los mandó a los cerdos. Porque si nosotros estuviéramos en ese tiempo y alguien tomó nuestros cerdos, 2,000, y los matamos a todos, estaríamos molestos, ¿no? Pero Dios lo hizo. No sabemos por qué. Posiblemente era por eso, porque era un animal sucio. También posiblemente era porque los demonios le pidieron eso. Y también, ¿quién es el dueño de todo? Dios. Y Dios puede hacer lo que quiere. Entonces, todo lo que tenemos pertenece a Dios. Entonces, Él escogió hacerlo. Ahora, algunos creen cuando murieron los cerdos que también murieron los demonios. La verdad es que la Biblia no dice eso y no sabemos. Pero sabemos que salieron del hombre y este hombre o los dos hombres eran libres de los demonios. Ahora vamos a seguir con 34 al 37. Versos 34 a 37. Un voluntario que quiere leer estos versículos. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contestaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Ahora, en esta parte tenemos, bueno, cuando esto pasa, que los cerdos caen en el abismo y mueren en el lago, los que estaban cuidando tienen miedo, entonces ellos corren a la ciudad y dicen a todos lo que pasó. Ellos vienen y ven al endemoniado, bueno, que era endemoniado, y ven que él ya no es endemoniado, y ahora ¿cómo se sienten ellos? Para mí es muy interesante que no tuvieron miedo del endemoniado, pero sí tienen miedo de Jesús, ¿no? Y yo no creo que esto, como la Biblia dice que debemos tener el temor de Dios, no creo que era eso. Ellos dicen, sálgate, no queremos que estés aquí. Entonces, sal. Entonces, Jesús y los discípulos con él salen al barco y regresan al otro lado. Pero ellos tienen miedo aquí. Aquí es la segunda ocasión que vemos el miedo. Primero eran los demonios.
que tienen miedo de Jesús. Segundo, estos gentiles que tienen miedo de Jesús. No sabemos por qué realmente tienen miedo. Podría haber sido por el milagro que hizo, o podría haber sido porque mató a 2,000 cerdos. No sabemos, o el poder que mostró Jesús en eso, pero no sabemos realmente, pero sí sabemos que ellos tuvieron miedo y Jesús salió. Ahora el hombre que fue endemoniado, ¿qué quiere hacer él? Vamos a leer 38 y 39. Un voluntario, por favor. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ok, muchas gracias. Entonces aquí vemos que Jesús, él quiere seguir a Jesús. Jesús, ¿puedo ir contigo? ¿Qué responde Jesús? No. Tú te quedas aquí y dices a todos aquí lo que Dios ha hecho contigo. Hay veces que nosotros tenemos grandes planes, ¿no? ¿Siempre podemos cumplir con los planes que tenemos? No. Nosotros antes de venir a México vivíamos en Honduras y tuvimos planes de quedarnos en Honduras para toda la vida. Pero Dios tuvo otros planes y estamos aquí en México ahora. Pero no importa dónde estemos, siempre debemos dar la gloria a Dios. Y eso es lo que hizo que era endemoniado. Él empezó a salir y otra vez aquí Lucas está enseñando la deidad de Cristo, porque Jesús dice, sale y para decir a todos lo que hizo Dios en ti. Y Lucas dice que él fue y salió y dijo lo que dijo Jesús en su vida. Entonces mostrando que Jesús sí es Dios. Entonces esa es la primera historia en este pasaje de Lucas capítulo 8. Ahora vamos a seguir con dos otras historias. La primera empieza después cuando está en camino a la casa de uno, bueno, cambia la historia porque pasa otra señora. Entonces, primero vamos a leer versículos 40 al 42. Un voluntario, por favor. Cuando murió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Muchas gracias. Entonces aquí tenemos la única hija de Jairo, que está enferma al punto de morir. Si nosotros tuviéramos un hijo al punto de morir, ¿qué haríamos? Imposible ¿Cómo? hacerlo imposible para que viva. Así es, haríamos lo que sea para nuestra hija o nuestro hijo. Haríamos todo, gastaríamos todo, haríamos lo imposible para salvar a la vida de nuestros hijos. Y esto era la situación de Jairo. No supo qué hacer, pero supo que Jesús estuvo y que Jesús tuvo el poder de sanar cualquier enfermedad. Entonces, aunque era uno de los líderes en la sinagoga, recuerden que en estos tiempos la mayoría de los líderes religiosos no se acercaban a Jesús, lo rechazaban, pero él estaba dispuesto a acercarse porque estaba en un punto de la muerte de su hija. Y su hija solo tenía 12 años,
pero 12 años en esta época era diferente que hoy en día, ¿sí? ¿Cuántos años tenía María cuando nació Jesús? No sabemos, pero se supone que tuvo entre 12 y 14 años. Entonces se casaron como a las 12 a 14 años en esta época. Entonces ya estaba llegando a ser adulta ella, pero era su única hija y la amaba mucho como nosotros amamos a nuestros hijos y no quiso que nada pasara con ella. Entonces Jesús sí va a acercar, sí va a ir a su casa. Sí, pero vamos a ver versos 43 al 48 ahora para ver qué pasa entre el tiempo que llega, que Jairo llega y que llega a su casa. Primero versículo 43 dice, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, sin que nadie pudiera curarla. Entonces, ¿cuál es el problema de esta mujer? ¿Cómo? Una enfermedad, un flujo de sangre. Y en esta época, durante este tiempo, un flujo de sangre era algo que les hizo sucio. No pudieron estar con otras personas si tuvo un flujo de sangre. Si quieren leer Levítico capítulo 15, habla acerca del flujo de sangre, porque habla de si un hombre tiene un flujo de sangre, no puede estar con otras personas. Si otra persona lo toque, esta persona es sucio y tiene que ir y lavarse. Entonces, para esta mujer que tuvo el flujo de sangre no pudo acercarse a nadie por 12 años. Interesante que el mismo tiempo que tuvo esa enfermedad era el mismo tiempo de la edad de la hija de Jairo. Pero los 12 años era rechazada. Era una persona que no pudo tener comunión con otras personas por esta enfermedad que tuvo. Había gastado todo lo que tenía. Gastó todo lo que tenía para curarse, pero ninguno de los médicos pudo hacerlo. Entonces, ella tiene una idea. Versículo 44. Se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante cesó el flujo de su sangre. Entonces, supo también, todos habían escuchado de Jesús y los milagros que hacía. Entonces tuvo una idea. Si yo puedo acercarme a Jesús y tocar su ropa, me voy a curar. No pudo acercarse legalmente porque era sucia, pero se arriesgó para acercarse a Jesús. Ahora en versículo 44, se acercó, otra vez 44, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Era mucha gente alrededor, era como el metro. ¿Sabe cómo está el metro? Como a las 7, 8 de la mañana. Estaba así. Entonces esta mujer se acercaba con él en el metro de ¿dónde está? No tuvieron metros en esos días, pero sí se acercó cuando estaba toda la gente y lo tocó. Y Jesús reconoció que el poder le había salido, pero es probable que Jesús ya supo que esto iba a pasar. Ya supo, no dice, pero supo que quién era cuando lo tocó y ya supo todo, pero quiso llamarla para decirle que por la razón que había sido sanada. Ahora, ella pensó
que había sanada? Probablemente por superstición. Si yo le toco, voy a ser sanado. ¿Nosotros tenemos supersticiones hoy en día? Sí. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Pata de conejo. La pata de conejo. ¿Cuántos traen su pata de conejo hoy? Ah, mala suerte. ¿Cuáles son otros? ¿Cómo? Ah, sí, los gatos negros. ¿Cuántos tenemos un gato negro? Qué bueno. Sí. Es mala suerte, ¿no? Hay muchas supersticiones que tenemos hoy en día, incluso en los partidos de fútbol, ¿no? Si nosotros los que estamos viendo los partidos, hay una comercial en la tele en los Estados Unidos para fútbol americano de cerveza, y ellos tienen que hacer exactamente lo mismo que ganó el equipo el partido pasado. Si ellos, la vez pasada esto funcionó, entonces yo necesito sentarme aquí en este lugar. Si alguien está allí, perdón, yo necesito sentarme allí para que gane nuestro equipo. ¿Esto sí funciona? No. ¿Eso es lo que salvó a la señora, su superstición? No. Jesús le dice en versículo 47, pero primero vamos a leer versos. Alguien por favor lea versículos 45 al 47, por favor. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y versículo 48 también, por favor. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Entonces fue su superstición, en versículo 48, ¿no? Fue su fe. Y ella, cuando Jesús llamó, ¿quién me tocó? Vemos otra vez el temor, ¿no? Ella tuvo miedo, no quiso acercarse porque por tocar a Jesús, él estaba sucio. Y todos los demás, si está como metro, ¿cuántas personas había tocado? Muchas personas. Entonces todas esas personas, ahora ellos son sucios también. Entonces vemos aquí otra vez el poder de Dios y también la fe de la señora y el temor. Vamos a seguir con versículos 49 al 56. Primero 49 dice, esto es regresando a la historia de la hija de Jairo. Ahora ya está sanada esta mujer con el flujo de sangre y ahora regresamos a esta historia en versículo 49. Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Entonces su hija murió. Ahora nos ponemos en el lugar de Jairo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en su lugar? Nuestra hija muera. Versículo 50. Pero cuando Jesús lo oyó, respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Yo tendría mucho temor en este caso. Pero mira cómo responde Jesús: no temas, cree solamente
y será sanada. Y Jairo aparentemente sí lo cree porque siguen a su casa. Vamos a volver a este versículo. Este es el versículo clave que queremos ver en todo el pasaje. Pero queremos seguir con versículos 21 y 22. Un voluntario que los lea, por favor. 51 y 52. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Gracias. Entonces, si esto fuera nuestra hija, nosotros probablemente estaríamos llorando también y el mismo. Y Jesús entra y dice: no lloren, ella duerme. Ahora nosotros, si esto pasara hoy en día, nosotros, ¿qué pensaríamos? Es un loco, no sabe de lo que está hablando. Y eso es lo que pensaron estas personas también. Alguien lea por favor 53 al 55. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Jesús mandó darle de comer. Gracias. Entonces, se burlaban de él, ¿no? Porque ellos pensaron, ella sí está muerta, no está durmiendo. Pero Jesús entró como el Todopoderoso. Levántate. Y ahora vive. Jesús hizo otro milagro. Sanó, no solamente sanó, resucitó a esa niña. Y ahora vive. Y es interesante que aquí, ¿cómo responde en 56? Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. En la primera historia del endemoniado, Jesús le dice ¿qué? ¿Cómo? Que diga a todos. En esta historia, que no diga a nadie. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué le dice en un caso ir para decir a todos y en este caso no diga a nadie? ¿Cuál era la reacción de los así? Jairo era un representante religioso. Ok. Entonces, si él se le iba a comentar a alguien, no se le iba a comentar a los gentiles ni a los conversos. Ok, posiblemente esto es parte, sí. Y en el otro caso, era para que los demás creyeran. Ok. Muy bien, sí. En la primera historia, ¿quiénes son? ¿Judíos o gentiles? Gentiles. Ellos todos llegaron para ver a Jesús después de hacer este milagro. No. Los judíos, ¿qué hicieron cuando Jesús hizo un milagro? Todos llegaron a él porque pensaron, él es el Mesías y él es el prometido. Como en Marcos 1:45, primero 44 y 45 dice, mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, esto es otra historia, no es la misma historia, pero es un ejemplo de la razón porque dijo que no diga a nadie.
Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Entonces, me imagino que esto es parte, es posiblemente también por eso, porque era líder de la sinagoga. La Biblia no dice en este caso, pero en este otro caso nos dice la razón que no quiso publicar todos los milagros. Entonces, probablemente por eso no lo dice en este caso, pero en el otro caso era diferente. Ellos dijeron a Jesús, vete de aquí, no queremos que estés aquí. Entonces, por eso era la reacción diferente. Entonces, en estas historias vemos mucho miedo. ¿Cuáles son los ejemplos que hemos visto del miedo? Empezando con el endemoniado. ¿Quiénes tienen miedo? Los gentiles. ¿Quién más? ¿Quiénes más? Los demonios. Muy bien. En la segunda historia, ¿quién tiene miedo? ¿Cómo? La mujer. Sí, ella tuvo miedo. En la tercera historia de Jairo, ¿quién tiene miedo? ¿Quién? Jairo y su familia probablemente, porque Jesús le dice, reconoce su temor, porque dice, no temas. Entonces, él reconoce su temor. Entonces, vemos muchos miedos aquí. Ahora, nosotros tenemos miedos hoy en día. Sí, hay muchos miedos. ¿Cuáles son los temores más grandes que tiene la gente hoy en día? La muerte personal o de un familiar. Esto es un temor muy grande. ¿Cuáles son otros temores que tenemos? A las enfermedades. Las enfermedades. Falta de trabajo. Oh, si pierde un trabajo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos estas deudas, ¿cómo vamos a pagar la casa? Y todo eso. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. ¿Cuáles son otras? ¿Cómo? Temor a Dios. Muy bien. Esto es bueno, ¿no? ¿Está bien tener miedo o es pecado? ¿Sí está bien? Votamos. ¿Quién dice que sí está bien? ¿Quién dice que es un pecado? Ahí me dice los dos. Sí, sí son los dos. ¿Sí? Sí. No es que el temor sea un pecado. Lo que pasa aquí es que no debemos tener miedo, porque sabemos la grandeza de Dios. Y así como la mujer, por la fe, no solamente tocarlo para que resuelva, Así es. Sí, la Biblia sí dice que no temas, muchas veces, más de 100 veces que dice que no temamos. Entonces sí, no debemos temer, pero otras ocasiones dice que debemos tener más de como 160 veces dice que debemos tener el temor a Dios. Entonces, a veces sí, a veces no. Entonces, ¿cómo sabemos? Entonces, sí. Me acordé de un salmo que dice que en el día que temo yo confío en ti. Así es. Y muchas veces yo pienso, porque yo también tengo muchos temores y le pido perdón a Dios por dudar de su poder, de mi protección, pero me lleva siempre ese salmo, ¿no? En el día en que temo yo confío en ti. Así es. Entonces, cuando es un temor a Dios o un temor sobre algo natural, Dios nos dio el sentimiento, la emoción de tener temor para nuestra protección.
algo natural. Vamos a decir que aquí en mi bolsa, en mi bolsillo, yo tengo una culebra venenosa. ¿Quién quiere tomarla? ¿No? Ven aquí, ¿quiere tomar? Mire, aquí está. ¡Ah! Me mordió. Bueno, si fuera pecado tener miedo de poner mi mano en la bolsilla porque hay una culebra venenosa, esto estaría loca, ¿no? Porque sí debemos temer a estas cosas. Porque Dios nos dio el temor para protegernos. Si no tuviéramos temor, yo lo voy a hacer, me muerde y me muero. Y después ustedes me ven que yo me muero y dicen, yo no tengo temor tampoco. Entonces tú lo haces y te mueres. Y todos lo hacemos, ¿sí? Entonces, no es pecado el temor en estos casos. Es el temor sobre el respeto natural, y esto no es un pecado. Con el caso de Jairo, él tuvo temor porque estaba enferma su hija. Si estuvieran enfermos nuestros hijos, haríamos lo que sea para ayudarla. El problema es cuando el temor empieza a controlarnos y nosotros permitimos que el temor nos controle. No sé qué voy a hacer. Y en este caso sí se convierte en algo malo. También no debemos tener temor del hombre. Proverbios 29-25 dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. No debemos tener temores de los hombres. A veces tenemos temor a los hombres. Pedro tuvo temor a los hombres. ¿Por qué negó a Jesús 3 veces la noche que fue entregado? Por miedo, ¿no? Temor a ser castigado. ¿Cómo? Por el miedo o temor a ser castigado. Así es, no quiso estar asociado con él porque él tuvo miedo y mintió. ¿Esto estuvo bien? No. Otro ejemplo es el temor sobre lo temporal. Lucas capítulo 12, versos 4 y 5. Dicen, así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer, pero yo los mostraré a quien deben temer. Teman a aquel que, después de matar, tiene poder para arrojar al infierno. Sí les digo, a él teman. ¿Y de quién está hablando? A Dios. Sí debemos tener el temor a Dios, pero al hombre no debemos tener temor, ni tampoco a lo que es temporal aquí en esta vida. Yo, cuando era un poco más joven, yo tenía temor a las inyecciones. Todavía no me gustan. Pero yo recuerdo cuando estábamos en Honduras, yo tuve dengue y fuimos al hospital para checar si era el dengue hemorrágico, así se llama, hemorrágico, o era la otra clase. Y mientras estábamos esperando, Susan fue a pagar y cuando regresó no estuve. Y el otro misionero que estuvo con ella dijo, ¿a dónde fue? Y ella dijo, yo sé. Y preguntó, ¿dónde ponen a los que desmayan? No desmayé, pero me sentía muy mareado, porque no me gustan las inyecciones. Tuve un temor a las inyecciones. Y bueno, no todo, pero hay algunos de nosotros que tenemos temores también. En algunos casos, ¿cómo están las mujeres con los ratones? Bueno, yo sé que no todas. Mi mamá sí. Mi mamá es así, entonces yo sí la uso como ejemplo. Sí, ella es así. ¿Está bien tener un temor a los ratones así o las inyecciones?
¿Cuáles son otros temores que tenemos? Envejecer. Ok, envejecer. Ujú, muy bien. Yo no tengo ese problema porque yo no me envejezco. No es cierto. A no ser popular. A no ser popular. Hay muchas fobias también, ¿no? ¿Cómo? O los rateros. Eso no significa que no debemos respetar estas cosas, sino cuando vivimos en temor y esto nos controla, esto es cuando está mal. Nosotros no debemos tener estos temores. Porque, ¿cuál es el enfoque cuando tenemos miedo? ¿Dónde está el enfoque? En nosotros mismos. ¿Cómo esto me afecta a mí o a mi familia? Esto es el enfoque. ¿Esto es donde debe estar nuestro enfoque? No, nuestro enfoque ¿dónde debe estar? En Dios. El temor es falta de ¿qué? De fe. Cuando yo temo algo, yo estoy diciendo, Dios, no te confío, no creo que tú eres suficiente grande para ayudarme con esto. Entonces, lo primero que Jesús dice en versículo 50 es, no temas. No debemos tener estos miedos, estos temores, sino lo que dice es, cree solamente. Creer, bueno, otra palabra es fe o confiar. Entonces, esa es la palabra que vamos a usar, fe, aquí. Como ya dije, vivir con miedo es falta de fe. Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Cuántas veces nosotros confiamos en nuestro entendimiento y sin confiar en Dios? Cuando tenemos una enfermedad, tenemos que ir al hospital y tenemos una deuda muy grande por esa. ¿Qué voy a hacer para pagar esa deuda? Porque yo necesito hacer esto y esto. Y estamos confiando en nuestra sabiduría sin confiar en Dios. Sí, no estoy diciendo que no debemos planificar y hacer planes, pero necesitamos confiar en Dios en lugar de tener temor sobre estas cosas. Verso 6 de este dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él nos va a guiar. Nosotros necesitamos confiar en Él. Entonces, ¿realmente confiamos que Dios está en control de todo? ¿Vivimos como Dios está en control de todo? A veces, muchas veces sí, pero cuando vienen los problemas fuertes en la vida, muchas veces no vivimos así. Nosotros dejamos de confiar en Dios. ¿Qué vamos a hacer? Pero el resultado de creer, no temas, creer solamente y ella será sanada. Ahora, no quiero decir con esta que si tenemos una enfermedad, solamente por creer vamos a ser sanados. En lugar de enfocarnos en ella aquí, quiero enfocarnos en el sanador. ¿Quién es el sanador? Jesús. Dios es el Todopoderoso. Job 42:2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Hay algo que no puede hacer Dios? Él puede hacerte todo. Él puede hacer lo imposible. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Él es digno de nuestra confianza. Entonces, primero,
es todopoderoso. Segundo, es soberano. Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Entonces, un rey, el presidente Peña Nieto, algunos están muy felices que él es el presidente, otros, oh, no puedo creerlo, y él va a destruir a México. Y nosotros tenemos pensamiento, depende de quién es el presidente. Pero ¿quién puso este presidente Peña Nieto como el presidente de México? Dios. Las leyes que ponen, hay algunas leyes ahora que están pensando poner que donde la mayoría de la gente no están de acuerdo, o algunos, pero Dios está en control. No hace nada el presidente Peña Nieto que Dios no le permite hacer, porque Dios está en control. Dios está en control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Romanos 8, 28 y 29. Muchos lo saben, yo creo, porque son unos versos muy, muy comunes que usamos cuando estamos pasando tiempos difíciles. Y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, todas las cosas para nosotros que confiamos en Cristo es para nuestro bien. Cuando tenemos una enfermedad, es para nuestro bien. Cuando alguien muere en la familia, es para nuestro bien. ¿Cómo puede ser nuestro bien? Nuestro bien, según nuestros pensamientos, es diferente que el bien que Dios piensa. El bien que Dios piensa se encuentra en el versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los problemas que pasan en nuestras vidas son para transformarnos, para que seamos más como Cristo. Esto es nuestro bien. No todo es fácil en la vida, pero todo es para nuestro bien. Entonces, primero, Dios es todopoderoso, Dios es soberano o está en control de todo. Y número 3, Dios nos ama. ¿Sí nos ama? ¿Cuánto nos ama? Muchísimo. Romanos 5:8. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos de ustedes darían la vida de tu hijo para mí? Yo daría mi vida para mis hijos, pero yo no daría la vida de mis hijos para nadie. Pero Jesús nos ama tanto, Dios nos ama tanto que mandó a su hijo para morir en nuestro lugar. Él nos ama. Si nos ama suficiente para morir por nosotros, ¿creen que nos ama suficiente para protegernos y darnos lo mejor en la vida? ¿Cómo? Así es. Entonces, cuando nosotros vivimos en temor, estamos diciendo, Dios, tú no puedes ayudarme con ese problema. Estamos diciendo, Dios, tú no estás en control de mi problema. Y estamos diciendo, Dios, tú no me amas. Hay que dejar de temer y confiar en Dios. Voy a concluir con uno de mis versículos favoritos, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el versículo 4 también dice, confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Sí podemos confiar en Dios para todo. Es probable que hay algunos aquí esta mañana están pasando por unos tiempos difíciles en sus vidas.
Otros, no. Pero siempre, no importa si es bueno o malo, siempre debemos estar confiando en Dios para todo. Él nos ama. Él está en control de todo. Y debemos pensar en Él y cambiar el enfoque de nosotros a Dios, porque Él es el Dios que nos ama, que es todopoderoso y está en control de todo. ¿En quién estamos confiando en esta vida? Primero, para la salvación, para el perdón de los pecados, necesitamos poner nuestra confianza en Cristo. Pero para los que ya tenemos los pecados perdonados, en la vida, ¿en quién estamos confiando? ¿En nosotros mismos o en Dios? Yo espero que nosotros todos estemos confiando en Cristo y no permitimos que gane el temor en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra y estas historias en el libro de Lucas. Y te damos gracias por tu poder que has mostrado. Gracias que tú estás en control de todo eso y que tú nos amas y mandaste a Jesús para morir en nuestro lugar. Pido, Señor, que nos ayudas a poner nuestra confianza en ti para el perdón de los pecados. Y también pido nos ayudas a todos para confiar en ti durante todos los días. Tú nos amas, estás en control, tienes un plan para nuestras vidas. Nos ayudas para enfocarnos en ti y no en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.